Todavía me pongo nervioso cuando voy a predicar. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Escuché que Eliezer y Miguelina andan de luna de miel. No, mentira. Sé que andan con otros compromisos, pero qué bueno estar aquí en esta iglesia el día de hoy y ver a la familia de él y a todos los hermanos de la iglesia y poder tomar este tiempo para estudiar la palabra del Señor juntos. Este pasaje, hermanos, no sé si ustedes pudieron ponerle mucha atención cuando nuestra hermana Yesenia lo estaba leyendo, pero si no pudieron ponerle toda la atención, me gustaría que mientras hablamos de él, ustedes pudieran mantener su Biblia abierta para que usted pueda ir avanzando juntamente conmigo y de esa manera pueda llegar a su casa y seguir alimentándose de la palabra del Señor. Este pasaje es como aquellos chicles que a uno a veces le dan que tienen mucho sabor y que hay que masticarlos por un buen rato para irle sacando más. Hay chicles que al final tienen un dulce en el medio y al final se pone aún mejor. Así que yo entiendo que este pasaje es similar a eso, que cada vez que usted empieza a estudiarlo, como que entre más se va profundizando, mejores. Así que vamos a orar. Damos gracias a los hermanos por habernos invitado y vamos a dar gracias al Señor por todas sus bendiciones. Señor, gracias te damos porque estamos aquí con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Estamos contentos por estar en tu casa, pero ahora necesitamos de tu apoyo y necesitamos de tu ayuda mientras nos aventuramos, Señor, a sumergirnos en las aguas de tu palabra. Para eso vamos a necesitar el socorro de tu Espíritu Santo, para que nos ayude, para que nos capacite, para que nos instruya y para que nos renueve. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol San Pablo usa la expresión: por esta causa doblo mis rodillas. Un comentarista dijo que esta es la oración más sublime del apóstol San Pablo. Y usted va a encontrar en los diferentes libros que escribió Pablo, usted va a encontrar oraciones muy hermosas. Cuando Pablo hace mención de los hermanos, nombre por nombre, pero esta oración es una oración sublime, es una oración preciosa, es una oración muy profunda en su sentido y en su deseo. Y Pablo se arrodilla para orar y lo hace al Creador del cielo y de la tierra. Se arrodilla delante de Dios, quien está trabajando a favor de sus elegidos. Así que como Pablo entiende que ya Dios ha extendido su misericordia para los hermanos de Éfeso, ahora Pablo quiere pedir más para los hermanos de Éfeso. Pablo quiere pedir aún más. Ya los hermanos son salvos, ya ustedes son salvos, los que han creído en Cristo Jesús, los que han venido en arrepentimiento y fe y Dios ha perdonado sus pecados. Pero Pablo está pidiendo más, y esta oración se trata del más que usted necesita para vivir la vida cristiana. Así que Pablo usa el término doblo mis rodillas. Hermanos, podemos orar parados, podemos orar sentados, y lo hacemos, ¿verdad? Y muchas veces oramos aún acostados. Pero una de las expresiones mejores para orar es cuando nos arrodillamos. ¿Por qué? Porque si nuestras rodillas todavía no están tan dañadas que no podamos arrodillarnos, es una expresión de humillación. Es una expresión donde estamos diciéndole: tú eres grande y yo soy pequeño. Tú eres el rey y yo soy tu súbdito. Entonces,
Aunque no se da aquí el parámetro de siempre orar de rodillas, entiendo que el apóstol San Pablo usa esta expresión tan bonita. Dice: doblo mis rodillas delante del Padre. Y qué hermoso, hermanos, es doblar nuestras rodillas delante del Padre Celestial. Qué hermoso es acercarnos a Dios con esa solemnidad. Porque arrodillarse también es un sentido de solemnidad. Arrodillarse también es un sentido de humillación. Cuando usted se arrodilla, está humillándose delante de alguien que es grande. Y dice Pablo que Él es Padre de toda la familia en el cielo y en la tierra. Hermanos, la familia es una, pero algunos ya se han ido con el Señor. Los abuelos que eran creyentes y amaban a Jesús están en el cielo. Eso es lo que nosotros llamamos la iglesia triunfante. O sea, la iglesia que ya estuvo aquí en la tierra y que a Cristo se la llevó, pero también es padre de la familia que está en la tierra. O sea, de todos aquellos que han sido salvos por la sangre de su Hijo Jesucristo, que todavía estamos caminando, que somos la iglesia caminante. Todavía no nos hemos ido, todavía estamos aquí, pero somos una sola familia. Somos una sola familia. Entonces Pablo ora delante de ese Dios tan hermoso. Y Pablo es impulsado a orar para que los creyentes, mire, esto es algo que alguien lo pudiera ver como un poquito absurdo, pero no es absurdo. Para que los creyentes reciban la capacidad de comprender lo que la mente humana nunca sería capaz de comprender. Esa es la oración de Pablo. Si fuera tan simple, Pablo agarrara un pizarrón y les explicara a los hermanos: hermanos, esto es lo que ustedes tienen que saber. Ustedes se lo embotellan, así dicen, ¿verdad? Y ya ustedes van a saber los principios. Pero no, hay cosas que usted no se puede embotellar. Hay cosas que el Espíritu Santo tiene que iluminarlo para que usted las pueda entender. De lo contrario, usted siente el pastor está hablando en chino o en francés, aunque esté hablando en el idioma de Cervantes, porque no entiende lo que está diciendo. ¿Qué será lo que el pastor está diciendo? Entonces Pablo sabe que para entender las cosas espirituales necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos de esa gracia para que los hermanos reciban esa capacidad de entender. Y Pablo ora para que los hermanos de Éfeso reciban esa capacidad de entender. Y ese sería mi deseo para ustedes, que ustedes también reciban esa capacidad de entender lo que aquí vamos a expresar el día de hoy. Que Dios vaya aumentando progresivamente nuestro conocimiento de Él. Hermanos, nuestro conocimiento de Él debe ir acorde al tiempo que tenemos de ser creyentes. Cuando usted dice que tiene 1 año de ser creyente, su conocimiento debe de llevar a cierta estatura. Cuando usted dice que tiene 2 años de ser creyente, su conocimiento debe llegar a otra nueva estatura. Cuando usted dice que tiene 20 años de ser creyente, su conocimiento debe ir progresivamente. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene 20 años y hay un hermano que tiene 2 años, que su conocimiento es más? Significa que usted no está alimentándose adecuadamente. Significa que él está metiéndose con el Señor, metiéndose con la palabra, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría, pidiéndole al Señor que le dé conocimiento. Porque si encontramos a un niño que tiene 5 años y parece de 6 meses, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. Y así mismo es la vida espiritual. Pablo empieza, hermanos, aquí en esta oración yo encontré, usted puede encontrar quizá más, pero yo encontré 4 peticiones que me gustaría que fueran las peticiones de nosotros a favor de ustedes y de usted a favor de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su iglesia. La primera oración que yo encuentro está en el versículo 16, por eso le dije que tuviera su Biblia abierta para que usted lo vea con sus propios ojos. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Hermanos, hay personas que cuando se les da una mala noticia se derrumban. Hay personas que están muy bien, están caminando bien, están viviendo muy bien, pero reciben una mala noticia y ¡pum!, se derrumban, ya no sirven para nada, en un sentido emocional. No pueden soportar a nadie, no pueden ayudar a nadie, se encierran en un cuarto, caen en una depresión. Porque cuando nosotros nos convertimos, hermanos, Dios nos dio de su Santo Espíritu, pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Y en nuestro caminar cristiano sufrimos ataques, sufrimos desánimos, sufrimos, qué sé yo, sinsabores. Todos hemos tenido en nuestro caminar cristiano sinsabores. Si usted tiene un tiempito más de ser cristiano, quizás un cristiano que tenga 2 o 3 días no ha sufrido sinsabores. Pero siendo cristianos uno sufre sinsabores, momentos agrios. Y nos desanimamos. Por supuesto que nos desanimamos. No estoy diciendo que no debemos de desanimarnos. Nos desanimamos, nos entristecemos, nos sentimos apocados por las presiones de la vida. Pero la primera petición de Pablo es que para esos momentos nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros seamos fortalecidos para esos momentos. Usted no ve que hay personas que pasan por esos momentos tan fuertes y pasan tan tranquilos y usted se queda como, wow, ese es un superhombre, esa es una supermujer. No, ese hombre no es un superhombre, ese hombre está siendo ayudado por el Espíritu Santo de Dios en su hombre interior. Su hombre interior está bien fortalecido, aunque su hombre exterior se está poniendo viejito, se está desgastando, sus huesitos están ahí debiluchos, pero su hombre interior, no obstante, se está fortaleciendo de día en día en Cristo Jesús. ¿No es una muy bonita oración, hermanos? ¿No es una muy bonita oración? ¿No le gustaría a usted recibir esa clase de poder en su hombre interior para los momentos en que llegan las pruebas? Yo lo necesito. Hay tragos que yo sé que los tengo que pasar tarde o temprano, y yo necesito estar preparado para esos tragos, para esos momentos de la vida, cuando uno tiene que entregar a sus padres quizá en la tumba, ¿verdad que sí? Cuando uno tiene que pasar por circunstancias de la vida que no queremos que lleguen, pero conforme los años van pasando, van a llegar. Van a llegar. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el Padre nos conceda los recursos del cielo para que podamos vivir aquí en la tierra. Porque hay recursos ilimitados en el cielo para que usted pueda vivir aquí en la tierra. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. Y no significa que Dios no tenga oro y plata, porque el Señor es dueño de todo. Estoy hablando de esa fortaleza interior para los momentos difíciles. Por lo menos cuando nosotros encontramos a Job en el capítulo 42, Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Después de que Job ha pasado por la prueba, esa prueba tan grande que Job le tocó que experimentar, que no hay en la tierra ser humano que haya pasado una prueba similar. Ahora Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job dice, por lo tanto yo hablaba lo que no entendía. Pero fue en medio de esta prueba, yo creía que conocía a Dios, pero fue en medio de esta prueba que yo conocí a Dios. Hermanos, es a través de la enfermedad, es a través del dolor, es a través de las circunstancias que Dios nos está perfeccionando para que lleguemos a parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Y por supuesto a nadie le gustan las pruebas. Pero qué triste es, y yo le digo esto siempre a los hermanos, pasar por una prueba y no aprender nada. Pasar por una prueba y vivir
miserables en medio de esa prueba, cuando Dios no quiere que vivamos miserables. Dios quiere que vivamos gozosos. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y os está hablando un hombre que está atado, que está encadenado, que está preso, que está en una cárcel fría, que está pidiendo que le lleven el capote porque tiene frío. Y Pablo dice: hermanos, regocíjense en el Señor. Otra vez yo les digo, regocíjense. O sea, ¿cómo usted en medio del momento más difícil de su vida puede aún estar regocijado? Si usted recibe la fortaleza de Dios en su espíritu para ese momento. Si usted es fortalecido por el hombre interior, por su espíritu. Por eso Job dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creía que sabía, pero no sabía. Hermano, nuestras almas muchas veces están como esas personas que se han desangrado y que empiezan a perder la fuerza y el color. Pero la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo es como cuando le ponen a uno sangre, cuando le hacen una transfusión de sangre. Pronto esa persona empieza a tener color, pronto esa persona empieza a tener vida. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, estamos así. Pero cuando somos ayudados por el Señor, entonces nos empezamos a levantar y decimos: wow, pero yo estaba tan triste, pero ¿qué pasó con la tristeza? Y uno empieza a buscar la tristeza, si la puede encontrar. No sé si les ha pasado a ustedes. A veces uno está buscando como esa tristeza que como que ya se había acostumbrado a levantarse todos los días con esa tristeza, pero por supuesto estaba orando para que Dios le quitara, y de repente, wow, ¿y dónde está esa tristeza? Se fue. Porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque Dios es más que suficiente. Por eso el canto dice: Jesucristo basta. Hermanos, y cuando lo cantamos no solamente es una expresión bonita, Jesucristo basta, es una expresión real: Jesucristo basta. Póngale nombre a su necesidad: Jesucristo basta. O sea que lo que Pablo está diciendo es que nosotros seamos cristianos de ánimo fuerte. Usted no ve que a veces va uno a visitar a un hermano que está bien enfermo, y cuando uno sale de ahí dice: pero ¿qué pasó? Ese hermano, yo fui como uno a veces uno va como preocupado y va entrando al hospital uno afligido, y a veces a mí me ha pasado y digo: ¿y qué le voy a decir yo a este hermano? A mí de pastor me da eso mucho conflicto. Cuando a un hermano le han dado una noticia muy mala y está en el hospital, y yo voy pensando mientras voy caminando, si es aquí en Lawrence que es tan largo la caminata, yo voy pensando: ¿y qué le digo al hermano? Y voy pensando: ¿qué pasaje de la Biblia yo le puedo dar al hermano que lo fortalezca? Y cuando entro al hospital, cuando llego donde está el hermano, encuentro un hermano muy tranquilo, muy contento, muy favorecido, muy agradecido con Dios, que cuando nos reímos, leemos la palabra, oramos, cuando yo me voy de ahí, yo me voy súper gozoso. Y yo digo: wow, ese hermano está muy fortalecido por Dios. Pero no es la realidad en todos los hermanos. No es la realidad. La realidad del mínimo común de los creyentes es que nos acongojamos, nos afligimos, tenemos que reírnos para no llorar, porque nuestros corazones están afligidos, porque no hemos sido fortalecidos por el Señor. Pero Pablo está diciendo aquí que los cristianos reciban ánimo de parte de Dios, que se vigoricen, que renueven sus pensamientos, que sean cristianos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las emociones. Voy a la segunda petición, hermanos. Podría ser que me emocione demasiado y me quiera quedar en la primera, pero vamos a la segunda. La segunda tiene que ver con Cristo habitando en nuestros corazones, que Cristo encuentre una habitación donde Él sea el único y el supremo Dios. El versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y lo voy a dejar ahí. Hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios, todos no lo sabemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros permitimos que en el trono donde le pertenece al Señor sentar, nosotros sentamos muchos dioses. Sentamos el dinero,
sentamos el título universitario, sentamos nuestra posición económica, sentamos nuestros ahorros y miramos nuestra cuenta de banco y decimos, wow, estoy bien. Y la economía está mala, pero yo estoy bien. Sentamos a muchos dioses en nuestro corazón. A veces no tiene que ver quizá con orgullo, sino que tiene que ver con la desesperación. Hay gente que siempre uno la encuentra afligida y desesperada. Por eso la segunda petición es que Cristo se entronice en tu corazón. Y no solamente que se entronice, que Él sea el supremo, el rey, que Él sea el gobernador absoluto de tu corazón. Que no sea tu cuenta de banco, que no sean las circunstancias, que no sean las emociones, que no sea esto ni lo otro, sino Cristo. Que Él dirija nuestras vidas. Hermanos, lamento decirlo, pero para usted estar bien, lo único que funciona en su corazón, y se va a oír un poquito fuerte, ¿verdad? Y muchos lo van a entender, es que en tu corazón haya un gobierno totalitario. ¿Lo entienden? ¿Verdad? Y aquellos que en algún momento tuvimos en nuestros países un gobierno totalitario sabemos de lo que se refiere, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del único y sabio Dios, el rey de nuestras vidas, el que lo sabe todo. Él debe de ser el gobernador totalitario de nuestras vidas y Él tiene que mandar y nosotros tenemos que obedecer. Y esa es la única manera de estar bien. De otra manera nosotros estamos diciendo, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, pero realmente yo lo que quiero hacer es esto. O sea, Dios no es el gobernador absoluto de nuestras vidas. Él quiere ser el jefe supremo. Cuando esto no sucede, hermanos, y nosotros dejamos que cualquier cosa guíe nuestra vida, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, a veces hasta una llamada por teléfono guía nuestra vida. A veces hasta una carta que recibimos guía nuestra vida. A veces hasta una persona que no nos vio bien y que, ¿por qué esa persona estará tan mal encarada? Y como que eso ya nos amarga. Mire, Amán tenía todo ese gentío que se doblegaba delante de él, pero apareció Mardoqueo y le amargó su vida, ¿verdad? Ese judío Mardoqueo que no sé. Y así somos nosotros. Aparece un Mardoqueo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son guiadas por las circunstancias. Y cuando yo hablo este tema, me hablo a mí mismo. Muchas veces nuestras emociones son guiadas por las circunstancias. Hay gente que dice que amanecen como amanece el día. El cristiano no puede amanecer como amanece el día. El día está lluvioso, ellos están, ay, tan triste que está el día, ¿verdad? Hay gente que ve el sol y dice, wow, parece que el sol tiene materia nueva, dice un amigo mío, quema. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo, hermanos. Quiero que analice precisamente esto. Usted sabe qué miserable nosotros hacemos nuestra vida cuando vivimos circunstancialmente por lo que está pasando. Y ese es el común denominador de nosotros los creyentes. Ahora, no es el deseo de Dios. Aparecen un par de creyentes, no que son superiores, sino que son creyentes que entienden la palabra. Dios les revela su palabra, Dios les da entendimiento. Ellos caminan en la voluntad de Dios, quieren agradar a Dios y saben que todas las cosas le ayudan para bien. Y ellos son la diferencia. Esas son la clase de creyentes que nosotros vemos. Wow, un día yo quiero llegar a ser como Él. Pero tú tienes todos los recursos del cielo para llegar a ser como Él. Lo que pasa es que tú no crees la palabra. Porque hay que creer la palabra, lo que la palabra dice. Y hay muchos ejemplos que yo les puedo poner. Hoy me pueden llamar por teléfono y decirme que mi seguro de carro ha sido cancelado.
Y el resto del día yo me pongo a pensar, ¿y cómo voy a trabajar mañana? Y me puedo amargar. Cuando la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Cuando lo primero que yo tengo que hacer, y que normalmente es lo último que hago, es venir al trono de Dios y arrodillarme y decirle, Padre mío, me llamaron, que tengo mi seguro, mañana tengo que trabajar, ¿cómo voy a llegar? Tengo que llevar a mis hijos, hay esto que hacer, hay un sinfín de cosas que hacer. Pero tú eres el dueño de mi vida, tú eres el timón de mi vida, yo te lo dejo a ti. Déjame disfrutar mi domingo, estoy en la iglesia, voy a cantar, me voy a gozar y no voy a dejar que esto me amargue. No es una negación de la realidad. No les estoy diciendo que practiquen esa clase de evangelio falso que existe por ahí, que niega la enfermedad y que niega las realidades. No les estoy predicando eso, absolutamente. Les estoy diciendo que aún en medio de la enfermedad, de la pobreza o de la circunstancia, ustedes depositen su oración delante de Dios, que Dios conoce todas las cosas y que Él sabrá cómo obra para la gloria de su propio Hijo y para el beneficio de su pueblo. Muchas veces el lunes por temprano nos llaman y nos dicen, perdone, fue que la computadora tuvo un problema en el software y todos sus pagos están ahí, usted no tiene ningún problema, váyase para la calle. No nos pasa el 99% que nos asustamos por cosas que realmente nunca llegan. Y por eso se llaman preocupación, ¿verdad? Porque antes de ocuparnos de las situaciones, nos preocupamos. Este mensaje es práctico, hermanos. Por eso yo le puse este mensaje, un deseo para el nuevo año. ¿Por qué? Porque apenas estamos en el mes de enero y qué bueno sería que este año 2024, si el año 2023 usted dejó que la paz se la quitara cualquier cosa, no que mira que el mercado de valores está cayendo. Y la paz se la quitó cuando usted iba a la gasolinera y vio que la gasolina estaba en tal precio. Si usted permitió que todo eso lo quitara la paz, o cualquier otra cosa, usted lo sabe más que yo, porque cada quien sabe qué cosa le quita la paz, ¿verdad? No permita que eso le quite la paz, sino que permita que Cristo escuche su petición. Escuche su petición. Porque cuando nuestra visión se expande y empezamos a ver el amor de Dios por encima de las circunstancias, nuestra perspectiva de vida cambia totalmente. Yo necesitaba un carro más pequeño hace un tiempo. Les voy a contar esta experiencia personal para alimentarle su fe. Voy a tratar de no durar mucho tiempo en esta ilustración. Yo necesitaba un vehículo pequeño para trabajar y Dios me proveyó uno. Me prestaron el dinero en el banco y lo compré. Muy contento, a mis hijos les gustó el vehículo, siempre lo estábamos limpiando, ya tenemos un vehículo pequeño para trabajar y el vehículo grande para la familia, todo bien. Cuando tengo como 6 meses, me tocan la puerta en el mes de marzo del año pasado y llegó un policía y me dice, ¿tu carro es el que está parqueado allá? Yo sí, después te lo chocaron. Y yo, bueno, me quedé tranquilo. Es más, yo duré un mes para llamar al seguro, porque la otra persona, como había tenido la culpa, iba a encargarse, pero cuando recibí una carta que dijeron que no me iban a pagar mi vehículo, entonces dije, ahora yo tengo que llamar a mi seguro para ver si puedo resolver esto, porque el carro estaba yo usándolo como quiera. Y sí perdí la paz, en un día perdí la paz, porque esa es una de las fuentes de provisión. Cuando de repente el seguro me dijo, no, te queda, ya ese carro es pérdida total y Ustedes saben todo eso porque les ha pasado a algunos de ustedes, ¿verdad? Y te vamos a mandar un cheque a tu casa de $10,000. El problema es que yo debo casi $13,000. O sea, me quedo sin carro y me quedo con una deuda de más de $2,000. Y yo lo que estoy es en mi casa tranquilo, ¿verdad? Ni siquiera andaba manejando mi vehículo. Y yo digo, bueno, Señor, ahora sí la cosa. Yo dije, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo no veo cómo tú vas a salir de esto. No lo veo. Bueno, para hacer la historia corta, ellos no podían tratar conmigo porque yo no era el dueño del vehículo, sino el banco. Todavía más complicado, ¿verdad? Pero al final,
Dios me permitió comprar el vehículo, conseguí el dinero y para no cansarles, pagué esa deuda completa como en términos de 4 o 5 meses, completa. O sea que un vehículo que estaba supuesto a salirme como en $13,000 me salió como en 6,000 algo. Y al final me quedé sin una letra que pagar cada mes. O sea, me quedé con el vehículo pagado. Ahora, Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Si uno deja que en el momento se le cierre el entendimiento y no vea la mano de Dios obrar, uno pierde la paz, pierde el gozo, se amarga, vive unos días miserables y no permite que Dios obre de la manera que Él quiere obrar. Entonces salimos nosotros a tratar de buscar soluciones desesperadas y lo que hacemos es que nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos. Y después Dios resuelve el problema y decimos, ay, pero ya me metí a este otro yo. Entonces ya es otro asunto. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, que cuando Cristo es el jefe supremo y totalitario de nuestra vida, nuestro resultado será que nosotros vamos a estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Arraigados y cimentados en el amor de Dios. Imagina, hermanos, a mí esto me recuerda el Salmo 1, que los árboles están junto a corrientes de aguas. ¿Qué pasa con un árbol que está junto a corrientes de agua? Bueno, el Salmo lo dice, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, todo el tiempo está verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz está recibiendo el agua. Si la raíz de usted está arraigada y cementada en el amor de Dios, ¿qué pasará? ¿Quién lo podrá separar del amor de Cristo? Por eso Pablo termina esta expresión tan preciosa del capítulo 8 de Romanos, cuando él dice, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni muerte, ni espada en peligro, ¿verdad? Y él todavía, para ponerlo un poquito más complicado, dice, ni ángeles, ni principados, dando a conocer no solamente lo que hay aquí en la tierra, sino también hay en el cielo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Eso es, hermano, para que nos emocionemos, para que lloremos de alegría y digamos, gracias, Señor, estoy en tus manos. Y qué mejor lugar para estar que las manos de Dios. Yo no sé si usted puede encontrar otro mejor lugar para estar. Así que cuando el doctor llama, no nos preocupemos, sino digámosle, Señor, Señor, lo que venga, ayúdame. Porque a veces recibimos una llamada del doctor y nos asustamos. Después que hemos ido al doctor a visitarlo y 2 o 3 días más adelante nos llama el doctor, decimos, wow, esto me está llamando para darme los resultados, seguro los resultados no son buenos. Y a veces el doctor dice, no, porque queremos repetirte los exámenes o por otra razón el doctor llama, pero a veces nosotros, en nuestra mente viaja a millón. Entonces, hermanos, que el amor sea el fundamento y la raíz de nuestras vidas, para que nuestra única fuente de nutrición para nuestra alma sea Dios y su palabra. Dios y su palabra, Dios y su palabra. ¿Cuáles son las fuentes de nutrición que tú tienes? Muchos es CNN, qué sé yo, BBC, todos son letras casi. Esa es la fuente de nutrición, las noticias, el weather, la cuenta de banco, lo que dijo fulana, lo que dijo sutana, esa llamada del doctor. Que nuestra fuente de nutrición sea la palabra de Dios. Esta palabra tenemos que estar meditando en ella de día y de noche para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la faz de la tierra. Que nosotros estemos meditando en la palabra del Señor. Eso va a fortalecer nuestro corazón. La tercera petición, hermanos, es que lleguemos a comprender la grandeza de Dios, del amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Wow, este es un pasaje precioso. Este pasaje hay que seguirlo leyendo y leyendo y leyendo y estudiando, ¿verdad? O sea, hermanos, si el amor de Dios es nuestro fundamento y es nuestra raíz, el apóstol San Pablo quiere que conozcamos el amor de Dios en todas las dimensiones. Eso es lo que él quiere decir, ¿verdad? Y él pone como por ejemplo la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, porque esas son las dimensiones.
Entonces Pablo dice que ustedes puedan llegar a conocer el amor de Dios a todo su esplendor. Todo lo que Dios tiene preparado para ustedes, que ustedes lo puedan llegar a conocer. Si queremos, hermanos, conocer la grandeza del amor de Dios, tenemos que conocerlo a Él a través de su palabra. Y la máxima expresión de la grandeza del amor de Dios, tenemos que ver hacia la cruz. Porque a veces nosotros decimos, muchas personas me han dicho a mí, es que Dios a mí no me ama, siendo cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué una persona dice que Dios no lo ama? La respuesta es porque no lo conoce, no conoce quién es Dios. Y porque todavía no ha podido ver ese reflejo de grandeza, de amor, esa maravilla que Dios entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que necesitaba venir a la tierra a pagar por estos hombres miserables, pecadores, corruptos, enfermos, todo lo que nosotros somos. No necesitaba de nosotros. Dígame, ¿qué necesidad tenía Dios de usted o de mí? ¿Qué pierde Dios si yo no lo sirvo? A veces uno se pone de rebelde en una obra de teatro y dice, ya no voy a participar. Y los muchachos lo ruegan a uno, ¿verdad? Pero imagínese que usted se ponga de rebelde con Dios y le diga, es más, yo ya no voy para tu casa. Y nos pasa a muchos cristianos. Cuando nos enfadamos con el pastor o con la iglesia, decimos, ya yo no voy. A veces algunos cristianos hacen pagar a Dios, yo ni voy a leer la Biblia ni voy a orar. Jeremías le dijo, ya yo no voy a hablar de ti. Nos enojamos con Dios, hermanos. Y Dios es muy paciente con nosotros, porque ¿qué necesidad tiene Dios de nosotros? Ninguna. Pero Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Cuando usted tenga estos sentimientos contra Dios, usted necesita conocer al Dios de la cruz, que dio su vida a favor de usted. Porque cuando nosotros estábamos sucios, Él metió su mano para rescatarnos. Él no nos dijo, ve, báñate primero, empieza a ofrendar, empieza a diezmar, empieza a ir a la iglesia, mira, báñate, deja de beber, deja de fumar, deja de usar droga, y cuando tú hagas todo eso, entonces yo te voy a salvar. No. Cuando nuestros corazones estaban en amargura, en depresión, en soledad, en tinieblas, el Señor metió su mano y de ahí nos sacó y nos dijo, yo te amo, mi Hijo murió por ti en la cruz del Calvario. Y si Él hizo eso con aquellos miserables pecadores, ¿qué no podrá hacer ahora que nosotros somos adoptados hijos de Él? ¿Verdad? Ahora que ya somos sus hijos, imagínense, póngaselo en su imagino, ¿qué no podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer? Necesitamos tener un conocimiento experimental y una comprensión que se transfiera al corazón y al alma de quién es Dios. Porque nuestro conocimiento es muy técnico y muy superficial. Porque nos afligimos por cualquier cosa. A veces nuestros hijos vienen a nosotros con peticiones que nosotros les decimos que no. Yo tengo hijos de diferentes edades. Mi niña a veces de 3 años y mi niña a veces de 7 años me dicen, después que yo les digo que no, me dicen, tú no me amas. Y yo digo, porque te amo es que te tengo que decir que no. Porque no podemos darle a los hijos todo lo que ellos quieren, sino que les damos lo que ellos necesitan. Y esos somos nosotros, que la Biblia nos describe como malos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que muchas veces nos dice a nosotros no. Pero el no de Dios es, yo tengo algo mejor para ti. No, tranquilo, que yo tengo algo mejor para ti. Tranquilo, quédate tranquilo. Pero nosotros no. Esa es la universidad, esa es la escuela, eso es esto, esta es la casa. Señor, esa es la casa que yo quiero, Señor. Si tú me la das, yo te voy a servir. Y el Señor dice, no,
esa no es para ti. Y nos amargamos con el Señor. Hay gente que me ha dicho a mí, es que cuando yo estaba sirviendo al Señor, ahí es que me iba peor. No se trata de eso, hermano. Cuando tú eres adoptado por el Señor hará cosas para el bien de tu vida. Y muchas veces esas cosas van a doler, porque Él te ama y va a ser difícil. Hermanos, quiero volver al versículo 18 porque lo considero interesante, importante. Y de comprender por todos los santos. Y quiero que le pongan mucha atención a esto, porque este pasaje se refiere al beneficio de la comunión con los santos. Usted tiene que comprender juntamente con todos los santos, o sea que yo aprendo de la experiencia de ustedes y ustedes aprenden de la experiencia mía. Eso se llama comunión y eso se llama iglesia. Usted necesita la iglesia, yo necesito la iglesia para crecer y para conocer a Dios. Yo no solamente conozco a Dios a través de la Escritura, yo conozco a Dios cuando yo te visito al hospital, tú estás enfermo, yo veo tu gozo y entonces yo vengo saliendo del hospital y yo digo, pero ¿por qué él tiene ese gozo y yo no? Y en ese momento yo digo, oh wow, porque ese hermano está confiando en el Señor y eso me hace a mí conocer más a Dios, querer conocer más a Dios, aprender. Nosotros tuvimos una hermana hace unos años que se enfermó de cáncer. Muchos de ustedes la conocen, la conocieron, Victoria, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Victoria? Pero hermanos, usted sabe lo que es una mujer no quejarse para nada hasta que su cuerpo se fue poniendo así y solamente encontrar en ella paz, gozo, alegría. La última vez que ella habló conmigo fue como 2 o 3 días antes que perdiera el conocimiento y me dijo, gracias Pablo y gracias por la iglesia, por lo que han hecho por mí. Y me dijo unas palabras muy hermosas y muy particulares y muy personales. Pero lo que quiero decir es que cuando yo la vi a ella pasar por ese cáncer tan duro que ella pasó y tan degradante para su cuerpo, yo pude conocer el amor de Dios. Y yo pude decir, Dios es bueno. Y si le ayudó a ella en esa circunstancia, cuando yo tenga que pasar por el valle difícil, Él también me socorrerá y me ayudará. Porque hemos visto a muchos hombres y muchas mujeres descansar en los brazos de Dios con una sonrisa en sus labios. Y eso nos ha fortalecido. Entonces, ¿cómo yo le voy a negar a mi alma el congregarme en una iglesia y el conocer a mis hermanos y el ver cómo ellos sufren y ver cómo ellos se gozan y ayudarlos aún en sus necesidades? ¿Cómo yo le voy a negar a mi alma ese beneficio de conocer a Dios a través de mis hermanos? Usted necesita la comunión de la iglesia. No se enoje con Dios y no se enoje con su iglesia. Usted necesita perseverar. Por eso es que los pastores nos dicen, vengan a los estudios, vengan a la oración, vengan. ¿Por qué? Porque es que ahí se aprende, ahí se conoce a Dios, ahí se crece. Con las pruebas de los hermanos yo crezco. Cuando yo escucho sus testimonios de lo que Dios hizo en la vida de ellos, yo, oh wow. Y eso me hace saber qué clase de Dios es el que nosotros tenemos, porque no es el Dios de Él, ese es mi Dios también. Gloria a Dios. Yo lloro a veces escuchando los testimonios de los hermanos por la bondad de Dios, por las maravillas de Dios, porque los caminos de Dios son inescrutables. El Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Y el salmista dice, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. Usted necesita contar lo que Dios le ha hecho a su alma. Porque cuando usted cuenta lo que Dios le ha hecho a su alma, los otros aprenden a conocer a Dios. Y voy a la cuarta petición, porque los estómagos de ustedes ya tienen que estar diciendo que quieren habichuelas y no quiero negarles ese beneficio. Dice, la cuarta petición es que lleguemos a conocer el amor de Cristo. Ya dijimos el amor de Dios, la petición anterior, ahora el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que cuando conozcan el amor de Dios, lo estoy poniendo en mis palabras ahora, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Ahora decimos, ¿por qué Pablo se encontraba en esa cárcel con esas condiciones tan terribles? ¿Y por qué Pablo estaba tan gozoso? Porque Pablo estaba lleno de la plenitud de Dios. ¿Por qué tú no te estás gozando
en medio de la prueba? La respuesta es fácil, porque tú no estás lleno de la plenitud de Dios. Pablo dice, quiero que conozcan lo que no se puede llegar a conocer. Mire qué cosa. Eso es una contradicción, ¿verdad? Bueno, realmente a esa frase le llaman oxímoron, que es llegar a conocer aquello que no puede llegar a ser conocido. Pero en este caso es Dios que lo revela a nuestro corazón, como lo dije al principio, por su Santo Espíritu. Y nosotros llegamos a conocer aquello que ninguna mente humana. Por eso que muchas personas que no son cristianas dicen, a mí me gusta ir a la iglesia porque yo los veo a ustedes tan gozosos. A mí me gusta ir a tu casa porque cuando yo voy a tu casa, ¡wow! Hay gente que en nuestra casa hay mucha bulla. Ay, discúlpenlo. Porque tenemos varios niños, pero nosotros tenemos familia y amigos que vienen a nuestra casa y cuando ellos se van yo me quedo así como, estará diciendo la verdad. Y él me dice, oh, Pablo, cuando yo vengo a tu familia, que hay una sensación de paz, de tranquilidad, de amor. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está en nuestros corazones. Somos todavía imperfectos, pero la gracia de Dios está en nuestros corazones. Las personas que no conocen al Señor y son sinceras, muchas veces dicen, es que yo te miraba a ti y no entendía porque tú siempre estabas gozoso. Yo recuerdo un compañero de trabajo que una vez me habló y me dijo, esa es la diferencia contigo, esa es la diferencia contigo. Me dijo él en inglés, que cuando a ti te pasa algo, tú te ríes. Porque cada vez que le pasaba algo, yo operaba una máquina enfrente de él y él la otra, y él agarraba y explotaba las cosas en la pared y daba patadas por aquí, daba patadas por allá y ¡pum! Y se iba, se salía a la calle y de todo. Y un día él me vio que me pasó algo similar a lo que él siempre le pasaba y después me dijo, esa es la diferencia contigo, esa es la diferencia contigo, que a ti lo que te da es risa. Y yo pensé, no es que yo no me ofusque, es que yo tengo una manera diferente de manejar esa ofuscación y es en oración. Y es pidiéndole al Señor que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me ayude en esta prueba. Porque yo soy un hijo de Dios y tengo a alguien más grande que yo que me puede ayudar. Él no tiene a Dios de su lado. Él tiene que soltar toda su furia y todo su enojo y toda su frustración de la manera que humanamente un ser humano podría hacerlo. Pero nosotros tenemos a quien recurrir en los momentos más difíciles de nuestra vida. Necesitamos de esa gracia capacitadora de Dios para llegar a conocer el amor de Cristo. Una de las dificultades más grandes en la vida cristiana es conocer el amor de Cristo. Eso solamente se da por iluminación del Espíritu Santo a nuestros corazones. Usted se lo puede explicar a alguien el amor de Cristo y se lo puede explicar y se lo puede explicar y se lo puede explicar. Pero no solamente se lo explique, ore por esa persona para que Dios se lo revele a su alma y a su corazón. Porque no importa cuántas veces lo escuchen, no lo pueden entender. Porque solamente es una gracia del Señor. Pablo quiere que nos arriesguemos a conocer ese amor de Cristo. Mire cómo es, yo veo ese amor de Cristo. Esto es como el río de Ezequiel. Yo sé que ustedes han leído el libro de Ezequiel, ¿verdad? Y dice que el agua llegaba ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Luego llegaba hasta aquí, hasta las rodillas. Luego llegaba aquí hasta la cintura. Y luego el río creció tanto que ya cubría todo. Y el profeta, si lo quería pasar, tenía que nadar. Yo veo el amor de Cristo de esa manera. Que el amor de Cristo es algo ilimitado. Que nosotros lo que tenemos que hacer es lanzarnos para conocerlo. Pero que muchos cristianos solamente conocen el amor de Cristo hasta los tobillos. Hasta ahí, hasta los tobillos. Cristo me salvó. Y eso es todo. Lo cual es grande. Pero Cristo quiere ser conocido. Si ustedes se dan cuenta, hermano, la Biblia habla de Dios, de Cristo, del amor de Dios. En las páginas de este libro vemos siempre constantemente a Dios queriendo revelarse al ser humano, queriendo hablar, queriendo ser conocido por el hombre. Por eso es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios, como nosotros no podíamos ir a Él, Él vino a buscarnos a nosotros aquí a la tierra. El problema no está en el río, hermanos. La gracia de Cristo es abundante.
El problema somos nosotros, que tenemos miedo a sumergirnos en las aguas del Señor. Tenemos miedo de entregarnos completamente al Señor. Creemos en el Señor, pero lo creemos como a la mitad. Como, sí, yo sé. Como mucha gente me dice, sí, yo sé que es bueno, pero tú sabes. Yo no sé qué es lo que quieren decir con eso, pero como yo entiendo que no se quieren meter porque tienen miedo. Entonces el resultado de conocer a Cristo es que seremos llenos de la plenitud de Dios. Y ese es un ideal maravilloso. Poder llegar a conocer los profundos afectos de Cristo, su compasión, su ternura, su amor sacrificial. Ser llenos de la plenitud de Dios significa ser llenos del carácter de Dios, donde vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa es la plenitud de Dios, hermanos. Donde usted dice, wow, ¿por qué me siento tan diferente? Porque está lleno de la plenitud de Dios. Tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene mansedumbre. Y podemos disfrutar de esa plenitud. Tengo que terminar, hermanos, en el versículo 20, animándoles a que lean las palabras del versículo 20 y se den cuenta de que vale la pena arriesgarnos. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, Pablo está haciendo una oración y ahora dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante. ¿No le anima eso a usted a orar? Porque usted le va a presentar la petición al Señor, la necesidad que usted tiene. Pero Dios dice, realmente esta no es toda tu necesidad, tú necesitas más que eso. Porque Dios es poderoso para saber lo que nosotros pedimos, pero todavía Él conoce más de lo que nosotros pedimos. Aún nosotros pedimos lo que nosotros entendemos, pero el Señor conoce todo lo que nosotros necesitamos. Así que vale la pena orar. Dios concederá a su pueblo las peticiones que sean conforme a su voluntad. Y vale la pena orar al Señor, que nosotros traigamos nuestras peticiones. Y el versículo 21 termina con una alabanza. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo dice, pidan, porque Él va a hacer más abundantemente de lo que ustedes pidan. Alábenlo, porque Él se merece toda la alabanza, en el cielo, en la iglesia y en todo lugar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te gustaría conocer eso de Efesios, hermano? Mire qué preciosas esas 4 peticiones. Yo quiero que se vayan ustedes pensando en eso y que si tienen un tiempo se arrodillen y le digan al Señor, esa petición yo quisiera hacerla para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de mi familia y para la vida de mi iglesia. Y sería, yo creo, que una gran petición para este año 2024. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por esta invitación. Ernesto, Dios te bendiga, gracias por este tiempo. Agradécele al pastor, por favor, Eli, de mi parte, y a su familia. Así que Dios les bendiga, hermanos. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Siempre me deleito gozarme con ustedes. Gracias.